La lección divina de hoy la vamos a centrar al menos en la parte de la meditación, en meditar los peligros que tiene el ayuno. Yo sé que hablo del ayuno bastante, pero el texto de hoy de Isaías nos invita a mirar de verdad y con seriedad si hay algún peligro en el ayuno y cómo nosotros podemos afrontarlo. Y vamos a meditar justamente sobre esto, peligros del ayuno. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Tomamos el texto Isaías 58, 1, 9. Isaías 58, 1, 9. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello, y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio, oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es ese el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino en la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La práctica del ayuno se había generalizado en la época posterior al destierro. La ley solo prescribía realmente un ayuno, el día de expiación. Era el día 10º del mes séptimo del año sagrado, es decir, era el día 10 del Tisri. El pueblo de Israel conmemoraba el día de la expiación, un día de propiciación o de cubrir los pecados. Sí, ese día, ese mes, cae entre lo que hoy conocemos entre septiembre y octubre, más o menos. En ese día el sumo sacerdote de Israel se preparaba para ofrecer sacrificio, para cubrir sus pecados, sus propios pecados y los pecados que habían cometido otros levitas y los del pueblo. Era también un tiempo apropiado para purificar el tabernáculo. Posteriormente fue, digamos así, el templo, y lo que se hacía era limpiarlo de la contaminación producida por el propio pecado. El día de expiación era para convocar al ayuno, a una vida santa, como lo indica, digamos, los textos bíblicos, y era una manera de afligir el alma. Este era un único ayuno que se estipulaba en la ley de Moisés. Era también un ayuno de sábado, es decir, un día para abstenerse de los trabajos cotidianos. Además de dejar de comer, era un día en que no se trabajaba. Los sumos sacerdotes únicamente podían entrar al Santísimo o al tabernáculo del templo una vez al año, y eso lo hacían era el día de expiación. Creo que Levíticos 16 nos habla un poco sobre eso. El año de jubileo daba comienzo con el día de expiación, justamente era un día para el inicio del jubileo. Entonces, dice el texto bíblico: harás tocar fuerte la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar trompeta por toda vuestra tierra. Cabe señalar que este rito no solo se menciona en el Pentateuco, solo está en el Pentateuco.
los primeros libros de la Biblia. Después, en lo que son los libros históricos y proféticos, no aparece ninguna referencia a estos días de ayuno. Solamente después del exilio se vuelve a hacer popular el hacer los ayunos, la celebración que toma auge en esa época. Y los judíos consideraban pues este ayuno, el de la expiación, el día más importante del año, ya lo decíamos. Hoy en día se le conoce como el Yom Kippur, todavía se practica dentro de los ritos judíos. Lo que el profeta Isaías hace es encarar y poner en alerta a la comunidad de un peligro en que están cayendo sin darse cuenta. Han llegado a darle demasiada importancia a las prácticas religiosas, pero se han quedado en prácticas externas, es decir, en iniquidad, injusticia, gran maldad, sería una definición nuestra para la palabra iniquidad, como una maldad en la manera de obrar. Al parecer, con ocasión de esas grandes reuniones religiosas en el día del ayuno, el pueblo manifestaba supuestamente un celo especial por lo religioso. Me buscan y quieren saber mis caminos, dice el versículo 2 del texto de hoy, pero esta religiosidad no cala en el interior, sino que es puramente formalista y aún más hipócrita. La justicia no es un mero fruto de esas prácticas externas religiosas. Los caminos de Yahvé no son solo la ley externa sobre prácticas meramente culturales. Pienso que estas son situaciones que vemos a diario en nuestras comunidades, sobre todo comunidades latinas, donde nuestras fiestas religiosas van acompañadas de fiestas populares, ¿sí? Las fiestas donde hay cerveza, bebida, música, fiesta. Y en lugar de ser un día y un tiempo de verdad de recogimiento y de oración, se convierte en un día de vacación. Para muchos, por ejemplo, lo es la Semana Santa. En lugar de ser un tiempo de recogimiento, se convierte en un tiempo de vacacionar y de irse a una vida disoluta, ¿verdad? Una vida desordenada. El pueblo cree que las leyes justas que pide Dios son solo los modos de cumplir de manera externa. Estas no bastan para tener una verdadera relación con Dios, la exterioridad no basta. Es el cumplimiento de los deberes éticos elementales para con el prójimo. Es decir, la parte de la ética, de la moral cristiana es fundamental en este caso, ¿no? Ya haciendo una traducción a nuestra época. Principalmente pensar en los necesitados, en aquellos que no pueden tener una salud completa, por ejemplo, los enfermos. El verdadero ayuno es acercarse con el corazón limpio y contrito a Dios, y eso mismo significa un corazón que ha ayudado a las necesidades de otros. El versículo 2 también lo plantea de cierta manera así, ¿no? Cumplir una necesidad de ciertos ritos, pero esas disposiciones internas son muy distintas a lo que Dios quiere. Se quiere que Dios les proteja, que Dios les bendiga, pero realmente no hay una verdadera conexión con Dios, una verdadera comunicación de ese rito con Dios. La tragedia que vive la gente, la tragedia que vive el pueblo, es que parece que Dios no los escucha y se quejan. ¿Por qué ayuno? ¿Por qué hago esto y Dios no me escucha? Y ahí mismo viene Isaías a decirles, es que ustedes utilizan estos días para sus negocios. Versículo 3 lo presenta así, dice, quizá la posibilidad de que hubiera mucha gente reunida para estas fiestas solemnes de ayuno era una oportunidad para convertir esto en un buen negocio, un lugar de comercio, un sitio de comercio. Entonces, la gente montaba sus negocios en esos días, me imagino que no de comida, de otras cosas, pero además era tiempo donde aquellos que eran los jefes terminaban haciendo que sus obreros, sus servidores trabajaran, que se mataran la espina ese día trabajando, siendo que el día era un día para no trabajar y un día para ayunar, pero era un día donde ellos se terminaban explotando a sus trabajadores. Es que estaba prohibido el trabajo ese día de ayuno, sin embargo ellos explotaban a sus trabajadores. Vamos a entrar un poco en la meditación de hoy, mirando esta realidad. Hay algunos peligros que tiene el ayuno, varios peligros del ayuno. El primer peligro que tiene el ayuno es el peligro del divorcio. El ayuno te puede llevar al divorcio. Un divorcio entre la vida interior y la vida exterior. Es decir, convertir el ayuno en un formalismo para considerarme quizá un mejor católico, más católico que el Papa, considerar que sigo unas prescripciones muy buenas, muy que me hacen santo, sentirme más santo que Teresa de Calcuta o cosas así, ¿verdad? Y dejar el ayuno como una práctica exterior más que lo que es una práctica interior.
Por esta es la razón, las veces que vemos el ayuno en Jesús, siempre lo presenta conectado con algo. Al comienzo conectado con la misión, ¿verdad? La misión que le espera. Es el ayuno en el desierto, después del bautismo y antes de esas tentaciones, viene el momento en el cual Jesús ayuna, 40 días de ayuno. Jesús lo predica y cuando lo predica, eso lo escuchamos en las lecturas del miércoles de ceniza, lo conecta con la caridad y la oración. Dice que los tres deben ir conectados y los tres son obras de justicia. La manera correcta que tiene el ayuno es que lleve al equilibrio de la persona, o sea, que esté conectado a la vida completa de la persona. Entonces, evitar ese divorcio. Otro peligro del ayuno, la ceguera. El ayuno puede volvernos ciegos. El ayuno mal llevado puede conducir a esa ceguera, es decir, a un punto en el que no soy capaz de hacer una autocrítica, digamos así, de mi propia vida, de mi relación con Dios y con la relación con los demás. El tiempo del ayuno es un tiempo que se debe aprovechar para descubrir aquello que que hasta ahora no me he dado cuenta que no estaba llevando en mi vida. El verdadero ayuno debe abrir los ojos de mi alma y permitirme a mi alma, hablarle al cuerpo, ¿sí? Mostrarle el camino. Pero es necesario abrir un espacio al alma para que se manifieste eso, para que pueda ver, ¿sí? Otro aspecto de esta ceguera consiste en que muchas veces centramos nuestra atención en nosotros mismos. El ayuno es tiempo para abrir la mirada al otro, no a centrarnos en nuestro egoísmo, en nuestro ego, sino al contrario, mirar al otro, sus necesidades, sus problemas, sus hambres. Es eso, sí, lógico, en el ayuno nos pasa de todo. Nos pueden venir dolores de cabeza, nos pueden venir desesperación, nos puede venir cansancio, nos puede venir sueño. Pero el punto no es quedarnos mirando eso que vivimos nosotros en el ayuno, sino tratar de ver que esa es la realidad que mucha gente vive en su vida y tratar de ser misericordiosos y compasivos con esas situaciones. Hablemos de una tercera circunstancia, peligro del ayuno, es el enojo. El ayuno no es el tiempo para el enojo. Cuando se ayuna, el hambre, el cansancio y el malestar pueden terminar haciéndolo a uno un poco iracundo. Es común que incluso se manifieste algún tipo de dolor, ¿sí? Quizá dolor de cabeza, dolor de espalda, algunos dolores musculares. Eso puede suceder en un ayuno cuando quiero hacer un ayuno exigente, ¿verdad? Esto nos puede hacer irritables, de verdad, iracundos. Y es normal en tiempo de ayuno que le vengan a uno esos problemas familiares que a veces entran uno en conflicto serio con los que están en la casa, ¿verdad? Lo que nos invita al ayuno, y gracias a que esto pasa, es a estar en vigilancia. Y de hecho, ese es el sentido del ayuno. El sentido del ayuno es que seamos vigilantes en ese tiempo y tratemos a través del ayuno de hacer una bonita experiencia de autocontrol, ¿verdad? De vigilar nosotros mismos y de mirar todas esas pequeñas fallas de la vida para controlar, concretamente controlar nuestro enojo. Pienso que como estamos en ayuno, se afloran los sentimientos, se vuelve más sensible el alma y el mismo cuerpo, y entonces allí es donde podemos descubrir qué cosas de la vida debemos trabajar un poco más. Otro peligro del ayuno es el descuido. El ayuno y la necesidad de comer y no poderlo hacer puede inducir a un sentimiento de cansancio o de despreocupación de las cosas de la vida, un descuido incluso en el aspecto físico. Justamente lo que se busca es darle batalla a ese tipo de demonios que se apoderan de nosotros. Y este tipo de ayuno, como estado de vigilancia, proporciona la suficiente alerta, el estado de alerta. Eso sí, con un poco más de esfuerzo. Necesitamos tener un poco más de esfuerzo entonces en este momento. Y un último aspecto, un último peligro que hay con el ayuno es que engordemos. Sí, un ayuno mal llevado te puede engordar. Engordar el ego de creerte más santo porque ayunas, más religioso porque ayunas. En otras palabras, el ayuno debe ser una manera de abrir el espacio a la gracia de Dios en tu vida y permitirte que esa gracia actúa, pero en ningún momento esto es motivo para que te consideres mejor que los demás o consideran a los demás menos que tú o que tú eres más cristiano que los demás. No es así. El ayuno es, al contrario, es un espacio donde debemos crecer espiritualmente, pero también tener un corazón abierto a los hermanos. El profeta les dice que el modo de ayunar que tienen no es el más apto.
para conseguir de Dios que los oiga y los proteja. No significa que no se deba ayunar, sino que se debe ayunar de una manera diferente. No significa que el ayuno no valga. El profeta nunca lo dice. El profeta lo que dice es la manera como están ayunando no es la manera en la cual Dios los va a escuchar. Si el ayuno no fuera válido, Moisés no hubiera ayunado, ni Elías, ni el mismo Jesucristo, ni Pablo, y ni tantos santos en la historia de la iglesia que han visto en el ayuno una manera de fortalecer su espíritu y su relación con Dios. El ayuno eleva el alma. El ayuno termina siendo el alma de la oración. Pero tenemos que conectarlo todo con la caridad. Son las tres cosas que deben ir en conjunto, si no, no funcionan. Esa es la contemplación a la que nos está invitando este tiempo. Contemplemos ante Dios la manera como vivo mis prácticas de fe. No solamente el ayuno, mi práctica de ir a misa, mi práctica de rezar el rosario, tantos tipos de prácticas religiosas que tengo, las novenas, cosas así que hago como práctica religiosa. Cómo estas me relacionan a mí con la caridad y con el verdadero amor, con la verdadera misericordia. Cómo logro acompañarlas de verdad, las prácticas religiosas, con una buena vida de oración, una buena vida de caridad y también con ayunos y privaciones voluntarias. Señor, sabemos que un ayuno que no esté lleno de el alma de la oración, un ayuno que no esté lleno de la caridad es un ayuno vacío, una práctica externa. Ayúdanos a encontrarle a cada una de las prácticas, cada una de las privaciones de nuestra vida, por más pequeñas que sean, un sentido de verdad, de cómo acercarnos a través de ellas a ti y a lo que es tu voluntad para nosotros. Ayúdanos a que este tiempo que estamos viviendo sea un tiempo de muchas bendiciones en nuestra vida cristiana. Bueno, apreciado pueblo de fe, a actuar entonces. Hagamos alguna práctica de ayuno, pero tratemos de hacerla conectada, como lo decimos, con la oración y con la caridad. No podemos desencarnar el ayuno y creer que solamente aguantar hambre, porque eso sería un ayuno sin oración y un ayuno sin misericordia, sería simplemente aguantar hambre porque sí. ¿Cómo debe el ayuno ayudarnos a sentir más sensibilidad hacia las necesidades del hermano y a sentir esa cercanía con el Señor? Les deseo una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.